Bueno, mira, las emociones es como la base de todo. Es decir, durante muchísimos años toda la conducta estaba, o todo lo que se sabía de psicología, estaba muy relacionado sobre todo con la conducta. Desde hace 15, 20 años se ha empezado a hablar mucho más de las emociones. Quizá necesito pedir ayuda porque estoy anclado en un trauma o en una herida o en un abandono que no consigo superar. Y es que al final nuestro comportamiento, nuestra vida tiene que ver con la conducta y al final con las emociones. Es un binomio entre ambas. Insisto, hace pues 50, 60, 80 años se daba muchísima importancia sobre todo al tema de la conducta. A día de hoy se le está dando mucha más importancia al tema de las emociones. Ambas un poco en el mismo plano. Yo soy hija de psiquiatra, soy hermana de psiquiatra, soy nieta de psiquiatra, es decir, en mi familia, bueno, pues desde hace muchos años, pues todo el tema de la psiquiatría y la psicología, pues como que lo tenemos muy, pues muy en nosotros y muy en nuestras manos. Y efectivamente ha habido una evolución en los últimos años hacia los temas emocionales. ¿Qué es los temas emocionales? El darnos cuenta la importancia que tiene a día de hoy saber detectar las emociones. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Cómo sentimos lo que sentimos? ¿Y cómo reaccionamos cuando sentimos lo que sentimos? Entonces, es muy importante el conocerse a uno mismo y decir, bueno, pues estas son las cosas que me afectan con esta palabra. Imagínate, pues a mí me afecta especialmente pues esta persona tóxica en mi vida. Y cuando estoy con esta persona saco la irritabilidad, ponerle nombre. Y esa irritabilidad sale en forma de, contesto mal o estoy a la defensiva o, bueno, pues esa irritabilidad cómo sale o esa sensibilidad cómo sale o ese... Entonces, la base de todo es conocerse. Las emociones es lo que nosotros sentimos. Y como lo sentimos, nadie puede decir que no lo sentimos. ¿Qué ocurre? Que ese sentir, esa percepción es distinta en todas las personas. No es lo mismo cómo tú sientes el odio a cómo lo siento yo. O cómo sientes tú el amor a cómo la siento yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones también hay que saber coger esa cierta distancia y decir, vale, estoy enfadada, o estoy enfadado, o estoy rabioso, o estoy triste. Y una vez hayamos detectado la emoción, el saber preguntarnos por qué. Oye, ¿pero por qué estoy triste? Es escucharse a uno mismo, pero en esa escucha es saber coger una cierta distancia para realmente pues ser un poco, no realista, pero darle la importancia que las cosas tienen, darle a las cosas que tienen la importancia que realmente tienen. Y ahí es cuando uno se da cuenta y dice, vale, me he escuchado, pero también le pongo cabeza. Es decir, me he escuchado, pero estoy enfadada por este tema, esto, ta. Entonces, sí, insisto, es importantísimo escucharse, es importantísimo conocerse, pero también es fundamental el ponerle en ese momento cabeza. Yo siempre recomiendo que tengamos en nuestro radar lo que yo llamo los pilares de nuestra inestabilidad, o de lo que puede ser la inestabilidad. El primero de todo es el sueño. Es importantísimo que sepamos cómo nos afecta el sueño. Y tengo pacientes, por ejemplo, que pues duermen mucho y se sienten torpes, se sienten como que les pesa la vida, o todo lo contrario, gente que duerme poco y que efectivamente, pues esto es más normal, pues que está cansado todo el día, que está, pues eso, que está como un poco de mal humor constante. Entonces, ser consciente de cómo me afecta el sueño, hacer ese conocimiento propio y decir, ¿cómo me afecta el sueño? Lo segundo es, ¿cómo me afecta la comida? Entonces hay gente, por ejemplo, que el día que come mucho, pues está pues más pesado o que les cuesta un poco más, o no está tan activo o no está tan rápido. Entonces, lo tercero es cómo afectan las hormonas. Y esto es importante tanto las mujeres como los hombres. Las mujeres tenemos más cambios durante el mes, pero el hombre también tiene durante el mes 4 o 5 días que son un poco peores, porque está más cansado, porque todo su cuerpo hormonalmente pues va como un poco más a rebufo, y en las mujeres igual, saber pues los días del mes en donde yo estoy más contenta, en donde yo estoy más sensible, en donde todo me afecta más, en donde paso de todo, y conocerse. El cuarto, lo que yo llamo la bioquímica, es la bioquímica, la medicación, los medicamentos. Entonces,
Si tomo pues fármacos psicológicos, pues cómo me afecta. O si tomo fármacos que no son psicológicos. El quinto punto es estimulante, es incluso el café. ¿Cómo me afecta el café? Entonces, el café en general, bueno, pues hace que la gente esté más nerviosa, esté más torpe al mismo tiempo, pero esté como mucho más abierto, mucho más despierto. Entonces, ¿sabe cómo afecta el café? El café, el alcohol y luego la personalidad. Es decir, cómo estoy, cómo soy. Entonces, mira, pues si yo soy una persona sensible, pues ser consciente de que yo soy sensible. Entonces, saber perfectamente que tú por la mañana te despiertes y digas, vale, he dormido mal, entonces yo sé que esto me afecta. Llevo 4 cafés y yo sé que esto me pone más irritable. Y que como además yo soy sensible, pues esto sé que va a hacer que mi día pues sea más gris de lo que realmente es. Importantísimo tener como todas estas claves de uno mismo para saber un poco en qué momento estamos y conocernos y, por tanto, en el momento que reaccionemos pegando un bufido, enfadándonos, llorando, hartos de la vida, pues el tener pequeños porqués que nos hacen realmente darnos cuenta de cómo somos y de que esa inestabilidad que en cierto modo podemos tener no es de repente, bueno, mira, es que se me ha ido la cabeza, sino que tiene una explicación. La felicidad no es estoy todo el día sonriendo, o estoy todo el día de broma, o lo tengo todo. Porque esto yo lo he visto, es que ser feliz es tenerlo todo. Error. Ser feliz, es tener una satisfacción de vida, sabiendo que la felicidad completa no existe. La felicidad a día de hoy es imposible porque el ser humano tenemos una cosa que es la insatisfacción. Siempre queremos más, de lo que sea. Queremos ser mejores, que nuestros hijos sean mejores, que nuestro marido sea mejor o que nuestra mujer sea mejor, o tener un mejor coche, un mejor trabajo, o más dinero, o más reconocimiento. Es decir, siempre queremos más. Tenemos un anhelo constante de mejor. Eso, pues en muchas ocasiones es bueno, pero en otras tantas no es tan bueno. Entonces, lo primero de todo es saber que la felicidad completa, como podríamos pensar, no existe. Y el segundo punto es decir, bueno, ¿qué es para mí ser feliz? O ¿cómo querría yo ser feliz? Y entonces yo ahí siempre digo, tener un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Tener como un camino para saber hacia dónde se va. Y entonces, no pensar solo en la meta. Entonces, en ese camino, yo siempre digo que hay 4 puntos que son fundamentales. El amor, el trabajo, la curiosidad, cultura, hobbies y la amistad. Del amor. No solamente es el amor a otra persona, sino lo primero de todo es el amor a uno mismo. No es soberbia ni no, es que yo me adoro, no, sino, bueno, pues tener un cierto equilibrio de uno mismo. Yo siempre digo que para estar bien con alguien, primero hay que estar bien con uno mismo. Y entonces, fundamental, el querernos a uno mismo, el querer a otra persona. Lo tercero es amor a algo, lo que yo llamo intangible, a algo no palpable, a algo superior. Puede ser a Dios, pero puede ser a la naturaleza. Se trata de como tener aspiraciones más allá o querer algo más allá de lo propio, de lo que se toca. Y el cuarto tipo de amor es el amor al vínculo afectivo primario, es decir, el amor a nuestras personas de apego. Normalmente suelen ser nuestros padres. Entonces, aquí yo muchas veces me dicen, no, sabes que mis padres son insoportables. No se trata de quererlos 100%, que hombre, si así sería perfecto, sino de tener una buena relación, una relación sana con nuestros progenitores, con las personas de nuestro apego. Y de eso realmente es un punto clave en la vida y en la felicidad de las personas. El segundo punto, el trabajo. Entonces yo aquí siempre diferencio 2. Trabajar en algo que nos guste y al mismo tiempo trabajar en algo pues que nos haga vivir, que nos dé dinero. Claro. El que trabaja solo por dinero, error. Yo lo he visto. Al final las personas terminan frustradas, terminan amargadas, es decir, no se puede trabajar solo por dinero. Hay que trabajar por dinero también, pero quien trabaja única y exclusivamente por dinero, al final termina amargado. Y por otro lado, trabajar en algo que me guste. Uno tiene que, bueno, pues eso, disfrutar de lo que haga. Entonces, de este binomio, de este equilibrio, realmente uno encuentra sentido a su día a día. No olvidemos que el trabajo ordena, el trabajo da una rutina, el trabajo nos hace salir de nosotros mismos. Entonces, es fundamental. Amor, trabajo, cultura. Tercero es la cultura. Entonces, la cultura, qué importante a día de hoy es leer. La cultura es
que tú y yo seamos personas que bueno, pues que tengan en su día a día ganas de ir a más. Y la cultura no es solo leer, que también es leer y sobre todo es leer, pero es tener curiosidad por la vida, preguntarse cosas, es viajar, es ir a museos, es decir, es tener curiosidad. Tenemos que volver un poco a esos niños pequeños que preguntan el porqué de las cosas, de todo, pues volver un poco a eso. Y la cultura es lo que hace que se nos ensanche el corazón, que de repente tú digas, uy, qué tío tan interesante es, o es que lo que sabe, porque al final realmente lo que queda es lo que te hace sentir esa persona, y esa persona te hace sentir por lo que lleva dentro. Y eso en definitiva es cultura, es hobbies, es actividades, etcétera. Y luego, por último, amor, trabajo, cultura, y el cuarto punto es la amistad. Entonces aquí yo siempre diferencio, pues 4, 5, 6, 7 amigos muy íntimos y como 50 conocidos. Es decir, el que tiene solo un amigo íntimo tiene un tesoro, pero cuidado. Yo siempre recomiendo cuidado con solo ese amigo del alma, de todo. Tener pues 3, 4 que sean pues muy íntimos. Y al mismo tiempo tener como un grupillo un poco más extenso de amigos pues que se pueden ver pues una vez o 2 al año o 3 al año, es decir, que se está en contacto, pero tener como estos 2 pilares. Porque los amigos es realmente lo que nos hace sentir a uno, los amigos nos refuerzan, los amigos nos hacen que nos sintamos bien. Nuestra pareja también, ojo, pero llegado a un punto, el ser humano deja de valorar lo que la pareja nos dice. Y entonces necesitamos de los amigos para sentirnos bien, para sentirnos fuertes. Con la pareja nos sentimos queridos, con los amigos nos sentimos comprendidos. Por eso digo que es importante conocerse, saber cuáles son las cosas que me afectan, saber que ese día el trabajo va a poder conmigo y va a ser pues, bastante complicado o va a ser muy tedioso, y al mismo tiempo decir, venga, ¿qué puedo hacer para mejorarlo, para que no sea tan horrible ese día? El agradecimiento yo lo pongo mucho de pauta de conducta en la consulta. ¿Por qué? Porque cuando uno agradece se está fijando en algo positivo. Entonces, solo con eso, todo nuestro sistema reticular, la parte del cerebro que se encarga de focalizar aquellas cosas en las que nosotros estamos pensando, nuestro sistema reticular se activa y como que le da la vuelta a lo que nos ha pasado, estamos pensando, lo que estamos viviendo. Es decir, con el agradecimiento es como que de repente nos centramos en algo positivo y lo hacemos grande. En psicología se habla se habla de nuestra ventana psicológica. ¿Qué es nuestra ventana psicológica? Lo que nosotros tenemos siempre como en mente. Nuestra ventana psicológica es lo que se ve, y entonces es el tema grande, que normalmente, como es tema grande, suele ser negativo. Que no le encontramos solución, porque no le encontramos respuesta, porque no sabemos cómo podemos arreglarlo. Entonces, ese tema grande es realmente lo que siempre ocupa nuestra ventana psicológica. Y alrededor pululean cositas o pululean temas que suelen ser positivos. Entonces, cuando uno agradece, el tema grande, que suele ser lo negativo, adquiere menor intensidad y menor tamaño, y lo pequeñito, aquello que pululea, adquiere mayor tamaño. Entonces, de repente es como que no estamos solamente en lo negativo, sino que también tenemos positivo. Por eso, agradecer siempre. Agradecer pequeñísimas cosas, agradecer por cualquier motivo, agradecer todos los días, porque del agradecimiento cambia nuestro sistema reticular y hace que nosotros veamos las cosas de forma más positiva y por ende seamos más positivos. Pero ser positivo se trabaja, y se trabaja con el agradecimiento. Esa es una de las pautas de conducta que hace que uno sea más positivo. Otro punto que yo también siempre recomiendo es, agradecer, ser positivo y sobre todo también sonreír. La cara es un reflejo del alma. Entonces, de que nuestra alma esté bien, nuestra cara estará bien. Pero de que nuestra cara también esté bien, nuestra alma y nuestra cabeza detecta lo positivo. Y entonces, yo recomiendo muchísimo sonreír. La felicidad consiste en estar satisfecho con lo que uno hace en su día a día. El saber diferenciar lo fundamental de lo importante. Es decir, aprender a quitarle importancia a muchas cosas de nuestro día a día. Entonces, eso es fundamental. El mensaje que yo trasladaría a la gente es que, como decía Don Quijote, que cada caminante tenga su camino, que cada uno tengamos nuestro proyecto de vida, sabiendo lo importante que es ir bien acompañado, con una buena elección afectiva, y sabiendo conjugar corazón y cabeza. Porque de que hay un equilibrio entre el corazón y la cabeza, nos vamos a sentir bien, vamos a sentir que nuestra vida tiene sentido, y vamos a
a caminar en este camino que es la vida de forma pues que estemos, insisto, muy, no alegres, pero satisfechos con lo que hemos hecho. Sobre todo sabiendo que, insisto, la felicidad completa no existe, pero saber que en esta vida se puede ser feliz con muy pocas cosas, con pequeñas cosas, teniendo una cierta base, pero aprender a verle a la vida las cosas positivas, esas pequeñas cosas que realmente nos hacen que la vida valga la pena, sabiendo y aceptando que habrá días malos, habrá momentos que estemos peor, pero de que las sepamos, las detectemos y sepamos cómo estamos, nos daremos cuenta que es mucho más llevadera la vida, mucho más llevadero nuestro día a día y sobre todo conseguiremos esa felicidad que todos anhelamos y que todos podemos conseguir. Y el tema que hoy trae me interesa muchísimo porque es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Qué nos quita la energía? ¿Qué es eso o esa persona que parece que te chupa por dentro? ¿Qué circunstancia te debilita? Pues de eso vamos a hablar. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Efectivamente, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hay días que estamos sin energía, que estamos cao, que estamos apáticos, tristes, como sin voluntad, como si nos hubieran arrebatado la voluntad, si nos hubieran quitado la pila. O sea, de repente nos hemos descargado y entonces todo se nos hace un mundo. Levantarnos por la mañana, ir a trabajar, hacer las tareas de casa, estudiar, cualquier cosa. O sea, hacer la lista de la compra. Se te hace un mundo. Y entonces esto yo lo trabajo mucho en consulta porque es algo que los pacientes a veces dicen, ¿en esto qué es? ¿Es depresión? ¿Es que tengo algo que me está sucediendo en el cerebro? ¿Es que me estoy volviendo tonto? ¿Es que estoy teniendo un problema de deterioro cognitivo? Entonces, bueno, efectivamente hay a veces que puede ser una patología, pero la mayor parte de las veces es que tenemos hábitos de nuestro día a día que nos están chupando la energía, nos están chupando la pila. O sea, no se trata, digamos, de una cadencia natural de los ciclos energéticos. Digo, porque yo he pensado muchas veces, estaremos a veces high y otras veces down, porque sí. Bueno, es verdad que hay personas que son más inestables y tienen épocas de muchísima energía y muchísima fuerza y otras donde se hunden y se deprimen, de forma muy exagerada. También el ser humano tiene épocas donde está más animado y otras épocas donde está más triste. Pero hay veces que sin motivo aparente o hay etapas que no sabemos identificar qué nos está sucediendo. Las cosas suelen tener una razón, Cristina? O sea, que solo la bioquímica cerebral a su son trabaje de forma inestable no suele ser lo más frecuente. Suele haber algo que está sucediendo. Lo primero y lo más clave es saber cómo estás durmiendo, porque ahí es donde se repara la pila. Amigo, entonces sí, claro, sueño. Es que el famoso sueño. El otro día hablaba con una paciente que hemos hecho un análisis tipo consultoría estratégica de por qué no tiene energía. Y no, se me había olvidado preguntarle el sueño, porque daba por hecho que es que hemos analizado hasta las cosas más recónditas de su vida. Y me dice, bueno, yo nunca te he dicho, Marian, que yo soy de dormir poco. Yo con 4 o 5 horas funciono. Y digo, no, perdona, ahí está. O sea, vamos a empezar a dormir 8 horas, ¿no? Entonces, el ser humano necesita dormir de sueño reparador a partir de entre 7 y 9. ¿Que hay gente que con 6 funciona? Bueno, es un porcentaje muy pequeño, pero hay que aprender a dormir. Y dormir significa que pasas por las fases de sueño, que te reparas, que no te levantas 50 veces, que no tienes microdespertares, que no te levantas con un sobresalto, que pasas al sueño REM, donde tienes ese sueño reparador de los recuerdos, los pensamientos. O sea, es decir, el sueño, a mí me encanta, es un tema que me apasiona, pero es la clave de muchísimas cosas que nos suceden durante el día. Es decir, la causa del día está en la noche. O sea que muchas veces ese estar sin pilas tiene que ver con que ha pasado uno mala noche. Mala noche. Luego hay cosas más sencillas. Por ejemplo, hay una cosa que yo trabajo mucho con mis pacientes, que es el tema del desorden. Es decir, el desorden quita mucha energía porque hace que nos distraigamos con facilidad, hace que nuestra mente esté mucho más dispersa. De repente no encuentras algo, te falta, la buscas, en la casa no hay armonía. La armonía da paz. Y todo lo que da paz te ayuda a recuperarte por dentro, a potenciar el sistema inmune, a encontrarte mucho mejor y en equilibrio. Y el desorden quita equilibrio, hace que exista un caos y que inviertas muchísimo tiempo en buscar aquello que necesitas. Y entonces las personas desordenadas, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que encuentro el orden en mi desorden y tal. Hay una cosa de búsqueda de temas y hay otra que es la propia armonía que te genera el orden. Es que el orden genera mucha armonía mental y todo lo que sea esa armonía nos ayuda a sentirnos mejor. Luego hay que saber moverse. Esta es una tercera cosa. Es decir, la gente sedentaria es gente que se cansa mucho más. Hay gente que, otra cosa es que te pases el día corriendo de un sitio para otro de forma apresurada o porque no entendemos las cosas. Pero mucha gente piensa que por estar todo el día sentado en una silla delante de un ordenador o en un sofá sin hacer nada, debes de estar con muchísima fuerza y con mucha energía.
Y es todo lo contrario. Es decir, ese sedentarismo, el no movernos, inhibe la producción de sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan al bienestar, que nos ayudan a sentirnos mejor. Porque cuando nos movemos, aunque sea 15 minutos al día, activamos una sustancia en el cerebro que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Cristina, que sepas que este factor, que solo se segrega cuando hacemos ejercicio, yo creo que en el futuro existirá en pastillas, porque fortalece las neuronas, potencia las conexiones neuronales, nos ayuda a sentirnos mejor, generan sensación de bienestar. Bueno, pues esta sustancia se genera cuando nos movemos, hacemos un poco de ejercicio a partir de 15 minutos. He leído un libro este verano sobre esta sustancia y bueno, estoy fascinada, ¿no? Fíjate pues qué cosas, porque antes se decía, no, tiene que ser 1 hora, luego se decía, a partir de la media hora es cuánto no sé qué, no sé cuánto. No, con 15 minutos ya estás haciendo mucho por tu salud. Bueno, de hecho hemos visto, imagínate qué interesante, Cristina, que si un niño va al colegio y tiene deporte lo primero, a lo largo del día le rinde más. Porque como ha fabricado esta sustancia, mucha gente que dice, dejamos el deporte para la tarde, que es cuando ya están cansados y ya que hagan deporte. Bueno, pues se ha visto que después del deporte les cunde más. Si tú a un niño le mandas a un partido de fútbol, le mandas a jugar un partido de tenis, a correr, a lo que sea, en un momento que está frustrado y vuelve, le memoriza mejor, estudia mejor, porque has producido unas sustancias en el cerebro que facilitan el aprendizaje, la memoria, la concentración. Esto es alucinante, ¿eh? O sea, que no, que hay muchísimos grandes, por ejemplo, escritores de bestsellers, bueno, Ken Follett, que por la mañana hacen un paseo vigoroso de 1 hora antes de empezar a todo. Sí, porque les funcionan mejor las neuronas. Yo hubo una época que iba andando a trabajar, o sea, tardaba 1 hora, pero en esa hora, porque luego llegaba todo el lío de todo lo que recibía, y llegaba andando. Luego es que esa hora ya no la he tenido en mi vida, me encantaría tenerla, pero ya no la tengo para poder ir caminando, ¿no? Luego hay otro tema que es la alimentación. Hay alimentos que nos desgastan muchísimo. La comida inflamatoria. Tienen un pico de dopamina, entonces tú te tomas ese producto procesado que tu cerebro necesita en un momento de bajón. En ese momento te lo tomas, te sientes bien y luego te notas sin energía. O sea, si te tomas de repente una bolsa entera de chuches, digo chuches, quizá los oyentes no se tomen una bolsa entera de chuches, pero si se toman una bolsa entera de chuches, tiene un momento como de un pelín de euforia y de repente hay un bajón, pero como que te falta energía. O la típica comida que te vas a un sitio, es que no quiero decir ningún nombre, ni ninguna comida ni marca, pero te vas a estos sitios, te comes algo ultraprocesado, no sé qué tal, tienes un momento bueno y de repente notas un bajón, 2 horas, que alguien lo pruebe, 2 horas después que dices, pero no. O sea, sí, pero nuestros oyentes lo saben, que por el contrario se alimentan bien y toman, por ejemplo, una buena proteína, una buena carne, un pescado, y eso se mantiene en sangre muchísimo más tiempo y te mantiene más estable. Bueno, y sobre todo que mucha de esa comida es lo que hoy en día sabemos que es la comida antiinflamatoria. Todo lo que inflama te quita energía. Todo lo que inflama, que entraremos en la última, que son los pensamientos, pero todo lo que te inflama te hace sentirte cansado, triste, sin capacidad de relacionarte bien. Y en cambio, lo que te desinflama te ayuda a estar mejor. Entonces, una buena comida, una buena fruta, un plato saludable, por eso está siendo difícil, ¿no? Y entonces yo a los pacientes, y a la gente que me rodea, le estoy recomendando que ahora coma un poco más sano, porque este está siendo un otoño más difícil, o como veníamos del verano, que siempre es un poco mejor, pues en estos momentos lo estoy viendo con más claridad, ¿no? Entonces yo digo, aprovecha este mes de noviembre para comer mejor, para cuidarte más en los temas que comes. En el alcohol, cuidado, porque todos los alcoholes y los estimulantes, etcétera, todos ellos activan circuitos neuronales, lo que se llama el circuito del GABA, del glutamato, etcétera, que te dan, pues unos de ellos te excitan y luego te dan el bajón. Por ejemplo, el café y la cafeína, la Coca-Cola, etcétera, activan un receptor que es el que compite con la hormona del sueño y entonces engaña a tu cuerpo y le dice, en verdad no tienes sueño, con una sustancia que se llama la adenosina. Entonces están peleados, ahí en ese momento luchan por el receptor y entonces tú engañas al cuerpo diciéndole, en verdad no estás cansado. ¿Qué sucede? Que tu cuerpo en realidad está más cansado de lo que tú te piensas, le has dado ese chute de estimulante y cuando deja de hacer efecto caes por el chute y por el cansancio que ya traías y de repente te notas, pues imagínate que has dormido mal, llevas una época con más trabajo, vas a base de cafés y notas que estás como de un irritable, cansado, sin pila, que el mundo se te hace más bola, totalmente. Y luego finalmente el pensamiento, que si nos quejamos, que si la rumiación, que si nos ponemos siempre en lo peor, que si vivimos anclados en el pasado, que si nos hacemos la víctima en nuestra cabeza porque nadie me quiere, todo eso, bueno, yo lo he explicado 1000 veces y la gente lo sabe, pero me encanta recordarlo porque es clave. El 90% de lo que nos preocupa nunca sucede, pero ese 90% tiene un impacto directo en nuestro organismo. Y nos cansa, y nos desgasta, y nos da tristeza. Claro, la pregunta es si podemos cambiar ese pensamiento y empezar a decir soy querido, soy una persona positiva, valgo, etcétera.
Bueno, hay algunos de estos pensamientos. Todo pensamiento genera una imagen. O sea, tú te estás imaginando, en plan, nadie me quiere, y te estás visualizando solo, alguien que te dejó, una expareja, tu familia no te hace caso. Es decir, tú lo visualizas y eso automáticamente tiene un impacto en tu cuerpo. Entonces, parte del quid de la vida consiste en reconfigurar cómo nos hablamos. No se trata de levantarse por la mañana y decir, bueno, entonces la verdad es que estoy súper acompañado, porque no hay nada peor que mentirse. Pero hay que decir, bueno, ¿estoy tan solo como me lo estoy diciendo? ¿Estoy sufriendo tanto como me lo estoy creyendo? Muchas veces el problema es que nos ponemos como etiquetas. Estoy solo, nadie me quiere, soy el peor, no valgo lo suficiente, nadie me quiere. O sea, son como sentencias terribles de muerte. Y en verdad a veces es, bueno, esta persona no le caes bien, pero tienes otras que les caes mejor. Has tenido una mala racha porque te has equivocado en esta pareja, pero no significa que nadie en el mundo te quiera. Entonces a veces hay que separarse de ese pensamiento que nos atormenta y hacernos la pregunta, ¿estoy exagerando un poco? ¿Cuál es el primer paso que puedo hacer para salir de este bucle? Pues quizá tengo que llamar a esta persona y resolver este tema. Quizá tengo que empezar a salir de casa y a empezar a moverme. Quizá necesito pedir ayuda porque estoy anclado en un trauma o en una herida o en un abandono que no consigo superar. Quizás que tengo un problema de autoestima y esa autoestima me machaca y me persigue. Pero hacer como un buen diagnóstico de nuestros pensamientos. O sea, ¿cómo me trato yo en lo que llamamos la voz errante? Esa voz que se activa cuando dejo de estar enfocado en lo que hago. O sea, si estás trabajando a tope, tu voz interior está mucho más callada. Pero en el momento que de repente desconectas, switch off. Te tumbas en el sofá, vas paseando y de repente empieza un rum rum. Ese rum rum, como sea negativo y nefasto, hace que llegues a casa agotado. No me gusta mi trabajo, no me tiene un invalorado, para lo que cobro esto no me compensa. Eso es desgastante. O sea, a nivel celular se produce como si se arrugara el cuerpo. No sé cómo explicarte. O sea, que el cuerpo oye cómo nos hablamos. Y el cuerpo responde a ello, y el cuerpo siente que algo malo está pasando. Pues ojo, me quedo con esto de que el cuerpo oye cómo nos hablamos, Marian. Efectivamente. Vamos, este es el típico podcast que os tenéis que bajar de COPE de fin de semana, porque es indispensable saber qué nos come la energía, y la lista está bien clarita. Marian Rojas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo, amiga.